De orden del señor cura se hace saber que Dios es uno y trino. ¿Hay alguno entre esta chusma con autoridad para tratar conmigo? ¡Yo quiero ir a casa con mi mamá! Es la escobilla de un baño que se limpia un día sí y otro también. Y sufro por la raza humana. Y por si fuera poco, además, me ha salido una pupa. No digas eso, no vuelvas a decirlo. Los Goonies nunca dicen muerto. ¿Qué diablos es Israel? Es algo de lo que se pone a hablar Rick cuando está borracho perdido. Hola. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Programa número 38 del Quimérico Inquilino. Hoy tocan relaciones entre padres e hijos, tocan experimentos de hipnosis, amnesias, ciencia ficción y un poquito de terror. Porque hoy toca hablar de Black Box, la nueva película de Blumhouse y Amazon Prime, que creo que va a hacer que nos peleemos a muerte en algún momento del programa. Pero antes, por quitárnoslo de encima, no sé si habéis traído algo para embarrar ya desde el principio, cómo queréis torpedear hoy el programa, qué se os ocurre, que la película se llame Black Box. ¿Tiene algo que ver con que sean negros? Vaya, eso una caja de negros. Es que pensaba que ese tema lo iba a sacar Víctor, fíjate. No, sí, tú has preguntado lo pensaba. Claro, sí, lo iba a decir él seguro. Si no lo decía yo, lo iba a decir él. Has preguntado, se ha abierto la veda. ¿Qué traéis para embarrar? Pues empezamos embarrando. La verdad es que está funcionando como embarraje. Claro, pues ahí va. No, bueno, como material de embarraje. Yo estoy triste y es una pena porque este programa no se va a emitir el lunes, sino que se va a emitir el siguiente, pero se ha muerto Van Halen y yo estoy muy triste, estoy compungido. Y deberías poner Jump. Ahora sí, según lo diga. Tan. Bueno. Vale. Minuto 1:30, vale, lo ponemos. No sé, Víctor, antes estabas comentando qué tal te ha ido la semana, porque tú has visto la película hoy a las 7:30 de la mañana, un rato antes de empezar el programa. ¿Quieres contarnos qué estás haciendo últimamente en las bañeras? Porque no entendí el otro día un mensaje que mandaste, que dijiste que a lo mejor tenías que hacer el programa desde la bañera. Y os puedo pasar una foto. Os puedo pasar una foto erótica mía desde la bañera. Vale, pues eso lo ponemos en el vídeo. Simplemente he venido a aprender a bañarme, a ducharme. Es lo que he venido a hacer aquí y de momento ¿Pero con esponja o sin? No, sin. Hay que tocar, sí. Hay que palpar. O sea, con la mano. Porque también hay como cepillos de estos, ¿sabes? Típico cepillo de Bugs Bunny, de serie de animación de dibujos de estas. ¿Pero duchas Europa siglo XXI o duchas Alemania 1943? Estoy probando de todo. Baño turco. Estoy probando de todo, Sergio. Estoy probando de todo y bueno, pues iré acotando cuál va a ser mi forma de baño durante los próximos años. Bueno, a ti lo que te funcione, pues a ello. Sí, como te hemos dicho antes, si tú eres feliz, nosotros también. Bueno, tampoco diría tanto. Si tú eres feliz, yo estable, normal. O sea, no voy a decir que mal, pero tampoco bien. O sea, normal, bien. Normal. Yo, pues sigue tu vida. Si tú eres feliz, bien, guay. Oye, ¿por qué no hacemos un programa entero así? Pues porque seguramente lo que viene siendo los suscriptores se irían todos. Y empezaríamos a hacer negativo. O de repente empezamos a ganar un montón de gente. A la gente hoy día, ¿qué le gusta? Le gusta esto. La gasolina. Claro, por ejemplo. ¿Sabes? Es el zumito de piña. Bueno, o no. O no. Eso, bueno, tiene poco color de piña, ¿eh? Yo ya era naranja, sí. Dicen que el orín mañanero es bueno. Entonces, pues, vale, sí, ya me has convencido. Vamos a arrancar, Víctor. Me acabas de convencer. Ahora sí. Antes de ponernos a hablar de todo esto, ¿dónde podéis escucharnos? En recradio.es los lunes a las 8, en el 108.0 de la FM en la Comunidad de Madrid, en el 107.5 en el Casar, Madrid Norte, y en el 107.1 en Brea de Tajo, Madrid Sureste. Y además también os podéis escuchar a través de los podcasts en distintas plataformas, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, y además nos podéis ver y escuchar en
YouTube, suscríbete, joder. Suscríbete, que no te suscribes. ¿Por qué no te suscribes? Suscríbete. Compramos tu coche. Ay, Dios. ¿Sabes que puede generar el efecto contrario? Es que es horrible. Sí, yo creo que por eso no sube. Bueno, pasamos los 100 suscriptores el otro día, que se supone que es como... A llegar ahí es como lo más difícil, ¿sabes? Así que, según dicen los SEO, a partir de ahora todo tiene que ir volado. Así que ya está. A vivir la vida ya. ¿Cómo era la compañía esta de la mierda del coche? Lo de compramos tu coche. ¿Qué compañía era? Canalcar, sí. Canalcar. Dan ganas de pasar con tu coche delante y decir, cabrones, no os lo vendo. O sea, de ir directamente a decirles, pues no quiero. Eso no os parece que está un poco mal que se llamen Canalcar, ¿no? Deberían llamarse Compramos tu coche. Claro, compramos tu coche. Es como, por ejemplo, cuando Segunda Mano se cambió el nombre a Wibo. ¿Por qué? Si segunda mano, la página Segunda Mano cambió mano de toda la vida. Era perfecto, Segunda Mano, y hay cosas de segunda mano y de repente cambian el nombre. ¿Quién es el lumbrero? Y dos, la segunda. Pero fue por lo de Rajoy. Fue por cuando Rajoy dijo lo de Kiwi, la gente se volvió loca y empezó a cambiar los nombres de las cosas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Black Box. Gracias, sí, porque esto iba a la vista. Sí, hoy vamos a hablar de Black Box. Y antes de arrancar a hablar de la película, quería hacer una breve introducción con el mundo Blumhouse. Y además la relación esta que acaban de generar con Amazon Prime, porque la película Black Box es la segunda junto con The Lie que estrenan Blumhouse en Amazon Prime, de una serie de 8 largometrajes que irán estrenando en la plataforma durante las próximas semanas. Bueno, en el momento en el que se escuche este programa ya habrán estrenado 4 películas, que será Black Box, The Lie, Evil Eye y Nocturne. Las 4 siguientes creo que se estrenan a partir de 2021. Quién sabe cuándo, porque lo mismo lo retrasan a 2028 o lo estrenan en 2017, porque ya no se sabe nada con todo esto de los estrenos. Pero bueno, un poco por hacer mención a Blumhouse, porque es una casa que tiene cosas interesantes, también tiene purria, pero tiene cosillas interesantes. Hablábamos antes del programa, por ejemplo, Get Out, que yo creo que es una de las mejores películas que han hecho últimamente en Blumhouse. Sí, de Ash también, ¿no? Que al final Jordan Peele están jugando ahí en esa misma un poco línea. Pero bueno, o sea, tienen más mejores películas o más peores películas, ¿no? Y bueno, están ahí. Hablábamos el otro día, el otro día no, que al final tú haces un repaso a muchas productoras y muchas, excepto la productora del Faro y todas estas, que tiene todas buenas, o casi todo bueno, pues al final casi todas van mejorando, empeorando, bueno. Pero bueno, yo creo que hay una parte de la producción que hacen que está ya tocando techo. Bueno, sobre todo... Es que también te estás refiriendo a una productora que tampoco tiene tantísimas películas. Blumhouse es que al final debe tener ya cerca de 150 películas, una cosa así. Hacerlas todas buenas es imposible. Tiene mucha producción. No sé, joder, es que entre las Paranormal Activity, Insidious, la querida de Víctor, Lords of Salem. Ojo, Sí, seguiré defendiendo esa peli. A mí me interesó. Es una peli que entiendo que las carencias, entiendo muchas de las carencias y por qué. Estaba Oculus por ahí. Whiplash, que probablemente Whiplash pues, es la mejor película de la Blumhouse. Yo creo que sí. Y de hecho, yo propongo en algún momento traerla al programa, porque me parece una película muy divertida de ver, sobre todo para hablar de ella, también a nivel de montaje, de realización. Pero traerla al programa, ¿cómo? O sea, el rollo, el DVD, en Blu-ray, ¿cómo quieres que la traigamos? Luego también tenemos infiltrados en el Ku Klux Klan, tenemos Múltiple.
Hoy voy a intentar seguir adelante. No sé si os voy a... Sí, vas a tener que sacarnos del Me bar. parece bien. No, de hecho, o sea, esta debería ser la dinámica, en plan de soltarlas y que no se pare, tío. En plan, es como que, Claro. que pillen las coñas, pues quien tenga que pillar la coña, si no, pues no, la gente no se entera. Esto, al final hay radio, la cosa es que no haya silencios, tal, ¿no? Lo clásico. Pero bueno, a mí lo de Whiplash de todas formas me sorprende. Me sorprende porque viendo el resto de películas, el resto de tipo de películas que hace Blumhouse, es verdad que yo creo que para todo el mundo Blumhouse está absolutamente ligada al terror. O sea, está muy, muy ligada al terror. Sobre y al todo, final, sí. por lo más conocido, pues Paranormal Activity, aunque Con también... ese profesor de música rozas el terror, ¿eh? Que, Sí, bueno, Sí, Whiplash es verdad que Not tiene... my tempo. Tiene ahí, bueno, una de las mejores actuaciones que yo creo que tiene esta productora. Pero es verdad que pues yo creo que mucha gente al final lo conoce por Insidious, por Paranormal Activity, por La Purga. Bueno, tenemos la saga de Shyamalan también. Bueno, Múltiple y Glass, porque yo no Múltiple sé, y Glass. El Protegido yo creo que no era. No. No lo sé, no sé si entraba, me parece que no. No, Creo de que no. hecho, por ejemplo, yo he mirado The Conjuring y The Conjuring tampoco entra. No, Bueno, no es. por eso, que The Conjuring ya era 2000 y algo, o sea que Blumhouse ya estaba funcionando desde los 2000 y tal. Teníamos también a Upgrade, que es otra de las grandes películas de Bueno, de la Blumhouse. divertidísima Feliz Día de tu Muerte. La primera parte. La segunda parte creo que ya flojea mucho, pero la primera parte es muy divertida. Es verdad que yo creo que gana mucho en festival. Es una peli que luego vista fuera de festival empiezas a notarle algo más de carencia, pero es una peli que está bastante bien, está muy divertida para pasarte 1 hora y media, pues muy entretenida. Y está bien. Resacón bien en Las Vegas realizada. ellas también, ¿eh? Estoy viendo por aquí. Sí, no, Resacón en Las Vegas, cuidado con Resacón en Las Vegas, No. Resacón en Las Vegas ellas también. Ah, ellas también. Ah, pues no la he visto. Todo indica que es mejor, que no la hayas visto. Sí, es que no la ubico esta. Tampoco. O sea, Pero sí que es que, no sé, a lo mejor ni siquiera llegó a España, no lo sé, no lo sé, pero tiene una pinta terrible. Pero sí que es verdad que lo que decías tú, Víctor, que está como más ligado al terror. Pero también una de las cosas que sobre todo se habla de cuando se habla de Blumhouse, sobre todo a presupuestos pequeños y luego muy rentables, Sí. porque muchas de estas películas, al margen de que puedan ser mejores o peores, luego funcionan muy bien. También es verdad que el terror suele funcionar bastante bien. Ostras, esa de Resacón en Las Vegas ellas también, acabo de bichear así un momento en Film Affinity, un 2,4 tú. Sí. No es mala, es peor. Es de las flojas, es de las flojas. Un 2,4 es una nota muy preocupante, ¿eh? Los Baby Makers también están por ahí. Pero al final es pura supervivencia, al final. O sea, es producir cosas que te van a dar. No creo que sean costosas y te dan una rentabilidad. Pero es verdad que lo que decías, el terror posiblemente sea de lo más rentable que se produce. O sea, el terror en general no suele rara vez llega a los 20 millones, en algunas cosas sí se pasan, pero no suele, y la rentabilidad suele multiplicarse, pero por 5, por 6, por 10, es una burrada esa máquina de hacer dinero. Y es verdad que lo que se decía mucho es que también en épocas malas, a nivel económico y a niveles sociales, el terror suele funcionar muy bien, suele funcionar bastante bien. Y yo no sé, bueno, supongo que al final pues la gente son pelis que no piensas mucho, en las que no piensas demasiado, te dejas llevar, son entretenidas. Sí, hombre, serás tú. Son entretenidas y generan pues mucho, yo creo que además mucho grupo, ¿no? Al final estar en una sala de terror con gente gritando, con no sé qué, yo creo que genera esa movida social dentro del cine. Excepto si estás... Ahora que mencionas esto... Excepto si estás en Yelmo y por las luces azules no te dejan de verdad ver del todo la película. Por el resto... Perfecto. O si juega alguien en la Champions también. Pero esa fue con Everest. Esa fue con Everest. Ah, sí, también. No, pero qué coño, que hablando ya de esto, yo quería hacer mención que estamos desde ayer, ha arrancado el Festival de Sitges
Y este año, pues... Bueno, sería hace una semana para quienes escuchen este programa. Bueno, sí, es que como vamos siempre como con este delay, pido disculpas porque hay veces que pues estamos un poco viajando espacio-temporalmente. Vamos con nuestro retraso. Sí, de hecho, entonces, bueno, claro, o sea... se habría acabado el Festival de Sitges. Realmente, no, hombre, ¿no? Sí, es... No, porque... Ah, bueno, sí, porque claro. Esto se emitiría al lunes siguiente de terminar el festival. Sitges ha terminado. Sí, Sitges ha terminado. O igual de repente hacemos un ¡fafa! Y cambiamos. y ha ganado. Cambiamos de. Y ha ganado 1917. Sitges. Bueno, la favorita del Oscar. Estaban entre Parásitos y 1917 como favoritas a Sitges y ha ganado 1917. Pues hemos sido un poco idiotas, porque podíamos, hay festival online también, o sea, por lo menos yo que no lo he mirado bien, hay festival online. Pero ya no. El festival online también te puedes acreditar, hay que decirlo en pasado, te podías acreditar. Entonces, bueno, pues que nada, que hay que pagar, estoy pagando las películas online como, o sea, 6 pavos, ahí, buenos, por película. Traca. Bien, que claro, reducimos aforo, pero subimos las que por cierto, las imágenes que se han visto del Festival de Sitges son un poco tristes de ver las salas casi vacías, porque además es verdad que el Festival de Sitges siempre ha sido también como muy gregario, ¿no? Que juntas a la gente que no se conoce y empiezan a gritar cuando salen películas que les molan y eso yo creo que se va a perder o bueno, puedes gritar en tu casa. Sí, la experiencia de lo que es, pues eso, el jolgorio un poco, ¿no? Y lo que es el festival y el ver a un montón de amigos de muchos años y el ir a tomar algo y el ir a la playa y el pachá por la noche y estas cosas, pues son cosas que luego los fotocalls, esto este año pues no, pues bueno, entre otras cosas muchos compañeros por eso hemos decidido no ir, porque la experiencia no iba a ser la misma y que somos gente que nos metemos en una sala durante, no sé, 10 horas al día a lo mejor o entonces estar 10 horas con la mascarilla en el cine, pues evidentemente la película no vas a disfrutarla tanto pues como si fueran condiciones habituales, ¿no? Y este año... Es un poco clase burbuja. Sí, literal. Sí. Pero que este año para algunas personas habría sido una putada porque no habrían podido salir de Madrid para ir al festival. Habría sido para la gente que viviría en el centro, habría sido monumental. Claro, entonces bueno, es una pena, pero pues esperemos que el año que viene esto esté mejor la situación y pues podamos disfrutar de un festival de Sitges como siempre se ha hecho y como es habitual. Así Ojalá que sí. Vamos a seguir avanzando con la película, con Black Box, que al final nos hemos ido por el mundo del terror. Y bueno, por contar un poco... Sí, para variar, pero bueno, está bien. Un poco por hablar de qué va Black Box. Nolan, interpretado por Mamadou Athie, ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico por el que además de quedar amnésico ha perdido a su mujer. Ahora centra todos sus esfuerzos en recuperar sus recuerdos y poner algo de normalidad a su vida, algo que no parece nada sencillo. Desesperado decide aceptar la propuesta de la doctora Brooks para participar en su terapia experimental, por la que a través de la hipnosis podrá recuperar la memoria. Y a partir de este momento, Nolan comienza a acceder a recuerdos que le son extraños y desconcertantes, y en ellos suele ver a un ser desagradable, una figura que se mueve y que contorsiona como si llevase unas 3000 horas aguantándose las ganas de hacer pis. Vamos a escuchar el tráiler. Who's there? You need breakfast. I'm fine. I wasn't asking. Nolan Wright, involved in a car accident, resulting in the death of his wife. Is there anyone else who can pick you up? He's just running a little late today. And severe memory loss. If this happens again, we're gonna have to notify child services. I believe that I can reverse your condition. We should give it a shot, right? Come with me, please. We call this headset the Black Box, an immersive virtual pathway to your memories. I like to begin with something I call the safe room.
When you push the crown of the watch, you will be in your subconscious. Are you ready? Rachel. What the hell was in there? It's your brain trying to protect you from your trauma. Did things go well with Dr. Brooks today? I saw my wedding. That's progress right there. If that thing shows up again, you just say to yourself, I run my mind, it does not run me. I run my mind, it doesn't run me. I run my mind. It doesn't run me. Patients are often surprised by what they remember. Did Rachel and I live in an apartment? I don't think so. The place was really familiar. You're getting close. Stay with this. Did we ever fight? It's not what you think. You would never hurt Rachel. What's going on? We're close. I can sense it. You just need to remember who you are. I run my mind. It doesn't run me. Y bueno, en realidad nos queda muy poquito para ir a Puli, nos quedan unos minutos, pero para no enredarnos mucho, os voy a hacer la pregunta que suelo hacer. ¿Merece la pena ver Black Box? Porque aquí es donde vamos a entrar en disputas. ¿Empiezas tú, Bueno. Nico? ¿Empiezas tú? Empieza tú, que sí, que vas a ser más blando. Merece la... ¡Ojo, No, merece... A ver, yo siempre lo digo, que excepto Escuadrón Suicida, el resto de películas siempre se merecen ver. O sea, que sí merece la pena ver. No creo que sea una mala peli, para nada. Luego ya nos metemos un poco más en ella, pero sí tengo un problema con la peli, que es una sensación de medio gas, de una peli que está un poquito a medio gas, y tiene muchos detalles de otras muchas pelis, un poco juntos, y bueno, yo creo que ahí es donde está el problema, a mi parecer, a la hora de verla. Pero también te digo que no creo que sea mala peli. O sea, creo que, bueno, tiene sus cartas, las juega y se ve rápido y es entretenida y está bien. Bueno, a ver, es una película... No, iba a decir, vas a ser menos bestia, no. Tampoco voy a... A ver hasta dónde salpica la sangre, ¿no? Sí. No, a ver, que parecía que iba a ir aquí a degüello. A ver, es una película mediocre. Ya está recogiendo cable. No, bueno, a ver, que tiene cosas que merecen la pena, pues pocas, pero las tiene. Y pues creo que es una película que, como bien ha dicho Víctor, se queda bastante a medio gas. No sé si puede tener algo que ver, a lo mejor, el que esté escrita a 6 manos, o sea, son 3 guionistas, y eso puede... Bueno, a 3 manos, no sé, tú escribes, bueno, claro, a ordenador sí escribes con 2 manos, pero si lo han escrito a lápiz son 3 manos. Vamos a ver, cuando escribes 2 personas es a 4 manos, porque cada persona tiene 2 manitas. A ver, si eres manco, pues tendríamos que hacer una ecuación distinta, pero... ¿Tú el lápiz con cuántas manos lo coges? Bueno, no he tú a veces lo coges... investigado... A veces lo coges con 2, amigo Sergio. Lo digo por si acaso. Si sacas punta ya usas la otra. Pero ahí coges el saca... Bueno, continúa, compañero. Claro, no, o sea, es que vamos a ver. O sea, no he investigado si tienen las 2 manos o no tienen las 2 manos, pero puede ser que no. A 6 manos. Entonces, que sean 3 guionistas, vamos a decirlo así, igual puede ser que, no sé, haya ciertas cosas de guión que se diluyan o se pierdan. Es verdad que como que la idea y el concepto principal no está mal, pero es algo que creo que ya está bastante trillado, está muy visto y hemos visto en muchas ocasiones en otras películas. Tiene también, que comentábamos antes, como una serie de elementos que hemos visto también en otras películas. Es como un batiburrillo de varias cosas, ¿no? Metido también en una coctelera. Y bueno, la idea no está mal y pues se podía haber, yo creo, desarrollado bastante mejor y haber explotado el concepto un poco más. Creo que se va perdiendo. A medida que la historia va avanzando, se va perdiendo. Y aunque sí que hay un twist, hay un giro en algún momento que dices, bueno, mira, la intencionalidad
te la compro y veo veo un poco el propósito y veo, pero llega un momento en que, como digo, creo que se diluye y a mí personalmente me deja de interesar y me da un poco igual cómo se va desarrollando. Pero bueno, oye, que pues tiene cosas que no están mal, o sea, la cría, ¿no? A mí me parece que está muy bien. Creo que es un tipo, Manuel, que en cuanto a dirección de actores, creo que trata bastante bien ciertas cosas sentimentaloides y un poco, o sea, retrata bien la sensiblería y los sentimientos, que es algo que, bueno, que pues, no me parece mal, pero como digo, a mí personalmente, pues tampoco me interesa mucho, aunque tiene algunos conceptos también algo psicológico y ¿no? Algunos debates que, bueno, pues está bien y dan que pensar, entre comillas, pero que son cosas que yo creo que ya hemos pensado en otras películas y no me aporta nada nuevo. A mí, precisamente lo que acabas de comentar de los debates que genera la película es por lo que sí que me parece que la película está bien. No me parece ni la película del año siquiera, pero bueno, es una película que no... A mí decir mediocre, creo que es una película normal, más que mediocre. Es una película, pues bueno, una más. Que si echas un rato por la tarde no sabes qué ver y a lo mejor te mola este rollo de thriller psicológico tal, te la puedes ver y tampoco creo que pierdas demasiado el tiempo. O sea, más que decir normal, es que decir una película normal, ¿qué es una película normal? Me refiero a una película normalilla, que es una película mediocre. Mediocre es verdad que parece una connotación negativa. Al final hay muchas palabras que tienen connotaciones que... O sea, que mediocre es una película que está en el medio en cuanto a una puntuación del 1 al 10. ¿Qué es una película mediocre? Un 5. Sí, pero mediocre es, al final el significado es otra cosa. Esto es como... Bueno, nos podíamos meter con esa palabra. Sí. Hay varias palabras que tienen significados que depende cómo la digas y en general suelen tener connotaciones negativas que... Para mí mediocre es una película de un 5. O sea, yo cuando digo mediocre, pues una película está en el medio. A mí una película de un 5 es una película normal porque lo raro es que una película sea un 7, un 8 o un 10. Creo que, es una película del montón, que no está mal. Es verdad que, casi lo guay es recomendar películas que sean 10, no 5. Pero bueno, no me parece que esté mal tampoco. Creo que tiene cosas interesantes y sobre todo los temas que trata, a mí personalmente me interesan mucho. Entonces, pues por eso también me ha gustado. De todas formas, pues como decía antes, no queda mucho tiempo ya para este bloque, así que vamos a hacer un descansillo y ahora continuamos hablando de Black Box y la analizamos mejor. Hasta ahora. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Y estamos de vuelta... Perdón, me he intentado resistir. Es que ya no sé si dejar esto. Perdón. Porque me parece de vergüenza. 10 minutos aquí esperando y me tose. Me tose justo cuando arranco. Pero bueno, así es el Quimérico Inquilino. Esto lo vamos a dejar, Víctor, para que la gente... Aquí queda retratado. Que es curioso, estaba pensando un poco lo que estábamos hablando antes porque al final, yo no sé qué nota le das tú a la película, Mick. A ver, le he puesto un 6, pero porque yo en general soy benévolo. Soy lo contrario que caballero. Soy benévolo, pero luego las despellejo. Pues es que es curioso porque yo también le he dado un 6. Y al final, es un poco para que veamos lo poco importante que es lo que hemos estado hablando al principio del programa de si nos gusta la película o no. Porque le damos la misma nota y a lo mejor a uno le gusta y a otro no. Entonces, pero porque curioso. Vamos a ver, o sea, yo te estoy diciendo que hay una serie de cosas que me parece que pues no están mal. El debate que genera me parecía que estaba bien, pero es como que una película que me parece como, no sé, un poco innecesaria para hablar de eso. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, no sé si para hablar de otras cosas entonces sería una película distinta. O... no sé, es un poco extraño eso. Pero bueno, a mí personalmente los temas de la película, que yo creo que es la identidad, el quiénes somos y sobre todo qué somos,
me resulta muy interesante porque al final, bueno, es un personaje que está buscándose a sí mismo, que no recuerda nada de su pasado y a través de recuerdos que cree tener o que no sabe muy bien qué pasa con ellos, luego ya iremos a los spoilers, pero de momento vamos a evitarlos. Se construye una narración de qué somos y a mí me lleva a plantearnos si lo que somos es simplemente recuerdos, si somos algo más que recuerdos, si somos personas que además de nuestros recuerdos tenemos otro tipo de cosas en nuestro propio físico, si eso nos marca en lo que somos, en lo que no somos. Y yo creo que eso la película lo juega muy bien y luego por supuesto los límites de la ciencia y la bioética y todo este rollo que yo creo que además con todo lo que estamos viviendo ahora de la importancia que tiene la medicina, la ciencia, las farmacéuticas y demás, el 5G, Bill Gates y todo este rollo, no sé si gran parte del cine de ciencia ficción de los próximos años va a tocar sobre todo estos temas, los temas de la bioética, lo que está bien, lo que está mal, hasta dónde pueden llegar los científicos. Me parece que es un tema interesante desde luego. Bueno, no es la primera, o sea, quiero decir no, por supuesto, claro. Realmente venimos de muchas pelis así. Yo tengo, en ese sentido, es verdad que la peli da que pensar en ese sentido, pero creo que uno de los, y por eso a mí es una peli que no me ha interesado tanto, quizás es porque todo eso que piensas de la peli lo piensas a posteriori, no durante, o a mí es lo que me ha pasado. Es decir, creo que hay otras pelis que juegan mucho más ese factor de debate interno, pero creo que en esta peli es muy light en ese sentido, me parece muy light. A mí sí. No me ha llevado realmente a estar pensando sobre eso hasta después. Es decir, creo que por ejemplo, los primeros 5 o 10 minutos de la peli son muy interesantes, empieza como muy interesante la peli, esa construcción, pero mi problema ha sido que luego, en función de cómo iban sucediendo las cosas, justo me pasaba lo contrario, no me generaba ese debate, sino que me genera hacer un debate después con otras personas para hablar de esto, pero no sobre lo que pasa en la peli. No sé si me explico. O sea, es algo que me... Lo que no sé es si eso es malo o bueno. No. Por supuesto, sí. Yo hablo más de esa intencionalidad de la peli, que creo que no sé hasta qué punto está expuesta, más allá de contar esa historia para luego construir ese giro y poder contar una historia que esté, bueno, pues que tenga esa parte de intensidad por no saber bien lo que pasa, buscar ese suceso y tal. Pero ese es mi problema, que o yo no, quiero decir que a lo mejor es absolutamente personal, que yo no he entrado en la peli o a mí no me ha generado tantas preguntas y tantas cosas como a lo mejor han podido hacer otras. ¿Sabes? Que sí me genera todo ese debate médico, ese debate ético. Es más, o sea, a mí la ética iba mucho más en función de cómo construye la peli el personaje de ella, ¿no? De la doctora. Claro. Pero como algo bueno o malo interno, no como algo por encima sobre la medicina, sobre la ética, ¿no? O sea, más como personaje. No sé si a mí me pasa un poco como a ti. O sea, mira, a mí pues, no igual, porque a mí sí, durante la película, ya digo, es como que, como también comentas, parece que arrancaba bien y llega un momento, y sí que en el momento cuando hay ese giro y demás, sí que en el momento me lo plantean en plan, bueno, mira, pues esto es, este debate es interesante y podría llevar a, pues eso, a una charla y dar que pensar, pero cuando se acaba la película no he vuelto a pensar en ella y la verdad es que me ha dado exactamente igual. O sea, con lo cual quiere decir que no me ha dejado ningún tipo de pozo y que una película no me deje, por lo menos dándole una vuelta después o pensando que me transmita algo, que me deje cierta huella, generalmente para mí pasan un poco desapercibidas. Es como, en un festival sería la típica película de la que luego no me acuerdo. Pero bueno, para hacer como un nivel, o sea, yo creo que desde mi punto de vista, sí que el nivel del que digo que no me resulta tan interesante a ese nivel, creo que me resulta más interesante a otro nivel. O sea, yo por ejemplo saco otra cosa de ahí, que es mucho más la parte de las segundas oportunidades, el recuerdo, o sea, más que la propia medicina en ello. O sea, sí. es mucho más esa zona que la parte ética, ¿no? La otra parte. Pero también, para poner la parte positiva, creo que es una peli que durante sus 90 y pocos minutos que dura,
está muy salvada, o sea, es decir, no es una peli que aburra, cosa que a muchas pelis les pasa. Creo que es una peli que está, por eso digo que es una peli que está bien, que te entretiene, que te divierte, Sí, pero guión, a mí, por ejemplo, no me ha generado eso. El guión, lo bueno es que no está mal construido. O sea, el guión creo que funciona y es un guión correcto. Bueno, pues eso, está como dices salvado, creo que funciona bastante bien. Y sí que, bueno, pues es una experiencia, en algún momento puede llegar a transmitir pues, cierta angustia, con lo cual pues puede parecer que funciona. Lo que pasa es que luego se me queda como muy coja. No sé, como que yo creo que no termina de cuajar del todo y queda un poco ahí, pues como que la levadura no levanta, ¿sabes? Sí, es verdad, yo creo que se queda como un poquito ahí, en plan de, bueno, podía arrancar más, esperar un poco más y haber hecho como de eso algo más grande. A mí, en concreto, por ejemplo, los personajes tampoco me interesan especialmente y me da un poco de pena porque a mí uno de los personajes que más me interesa, aparte de la cría, que mola, es el personaje de la mujer que ha perdido al marido, a este marido, ¿sabes? Sí. Es la mujer del otro, no del prota, ¿sabes? La mujer del otro y la hija del otro, aunque la hija no tiene mucho protagonismo, pero el personaje de esa mujer, de esa viuda, me interesa especialmente más que ninguno de los otros y creo que no se le da la importancia que tiene. Además es como que no tienen... Están como un poquito vacíos, aunque hay un trabajo de personajes y se nota que hay esa intencionalidad de trabajar a esos personajes y sacar, ¿no? Creo que se han quedado un poco cortos y que el background y el trasfondo de los personajes está un poco a medio trabajar, desde mi punto de vista, ¿eh? A mí el personaje que tú comentas de la mujer viuda, claro, también me parece interesante, pero es la mejor. Si lo piensas, es que no pueden construirlo más, tiene que quedarse ahí porque no recuerdan a ese personaje. Los recuerdos están ahí medio turbios, ¿no? O borrosos, ¿no? No sabes muy bien quién es ese tipo de personaje. Entonces, si cuentas quién es y cuentas todo lo que ha pasado con ella, pues a lo mejor te estás cargando lo que es la trama de recuperar el recuerdo, o te parece menos interesante cómo es el progreso del personaje de Nolan. Por cierto, el nombre de Nolan, no sé si... ¿Y la casualidad? No, ¿verdad? Evidentemente está buscado. No, o sea, eso yo creo... Lo primero te recuerda a Memento. O sea, es como una referencia absoluta a vamos. Obviamente, sí. Claro. Está ahí por eso. A mí también me ha recordado mucho a El Maquinista. Que yo creo que a mí con el Maquinista, la primera vez que la vi, también me pareció un poco aburrida. Luego cuando la he ido viendo otras veces me he divertido más, o quizá también es un tipo de película que no es que sea muy compleja esta de Black Box. Yo creo que El Maquinista es mejor que Black Box, bastante mejor que Black Box, pero sí que es verdad que es una película. Sí. Yo creo que esta concretamente no es que sea súper compleja, pero es verdad que también tienes que estar en un momento de que te apetezca ver este tipo de historias, porque es un thriller que tampoco tiene un ritmo tremendísimo, que estén pasando miles de cosas, sino que simplemente va funcionando todo, van encajando las piezas del guión. Antes tú decías, Mick, fuera de micro, que te parecía como un poco previsible. Yo no sé si incluso juegan a eso y a veces como que se pasan de rosca jugando a eso de que tú sumes 2 más 2 y te salgan 4 y digas, vale, va a pasar esto porque ha pasado antes esto y por lo tanto tal. Yo no sé si a veces pecan de eso y es verdad que te puede parecer un poco como si es que esto ya lo he visto, que en realidad claro, es que esto ya lo hemos visto. Es que ya lo has visto, o sea, y te puedo... tendría que hacer como una recopilación, pero es que he visto varias películas que incluso de personaje metido dentro de un subconsciente que genera una especie de dimensión extraña aparte y tiene que conseguir o viaja al futuro o al pasado dentro de los recuerdos. O sea, hay muchas películas parecidas a esta. El Memento que comentábamos antes, El Maquinista, Desafío Total, yo creo que también tiene algo... Siendo Desafío Total otro rey. O sea, yo mencionaba antes aquella de Código Fuente, pero hay otra que todavía me recordaba más, que es que ahora no recuerdo el nombre. Estoy intentando memorizar a ver si consigo, pero bueno, que he visto varias películas similares a. Pero incluso aquí hay, bueno, hay la propia referencia a las pelis de Peele, a Get Out, está ahí, ¿no? Con la hipnosis.
O sea, el tema de la hipnosis, el tema de los personajes. Y luego hay una de las cosas que bueno, la conecté también, que fue con una peli con Transcendence. Por una razón, que era el tema de cuando hablabas de qué te recuerda o qué te da que pensar la peli, era mucho más en el tema de la descarga de la memoria, ¿no? Transcendence al final tiene esa descarga de una persona para trascender, ¿no? Para ser más que lo que cuando mueres o en el momento que paras, pues que tú puedas continuar. Y a mí lo de Transcendent me llevaba mucho a esa parte de pensar, pues, hasta qué punto, ¿no? Pero que me parece mucho más que es una peli quizás por el buen hacer a nivel dramático, pero que me llevaba mucho más a pensar mucho más en la gestión emocional de la doctora, con su pérdida, del otro personaje con sus recuerdos y con su hija, y la mujer. O sea, me lleva mucho más por esa zona que por una zona más, digamos, de ciencia, ¿no? De más bioética o como quieras llamarlo. Entonces, ese es, no sé, a mí me ha llevado más por ahí la peli. Creo que es una peli que a diferentes personas, y lo estamos viendo, les puede llevar por diferentes puntos de vista. Depende de cómo les pille o depende de lo que les interese. Yo no sé si conocéis lo que son las quimeras, tenemos además el quimérico inclino. Las quimeras son unos experimentos que se llevan haciendo algunos años, y de hecho creo que hay un grupo español que fue a China a investigar con ello. Y es que, por ejemplo, en cerdos te meten un órgano humano para que dentro del cerdo ese órgano humano se pueda ir rehabilitando y pueda seguir con vida para luego trasplantarlo en una persona. Y a mí me recordaba mucho ese tema, por eso sacaba el tema de la bioética, de cómo puedes utilizar a una persona humana y meterle los recuerdos de otra persona, sacarlos. A mí eso me resulta interesante, sobre todo porque es que yo creo que quizá uno de los aspectos por los que cogía la película es por los que intenta como llevarlo a cierto realismo, que en realidad tampoco es real y como que se queda ahí en una ciencia ficción un poco a medio gas, que a lo mejor si hubiesen explotado más la ciencia ficción y se hubiesen vuelto más locos hubiese funcionado mejor, o si se lo hubiesen llevado a realismo extremo y a intentar con las tecnologías que tenemos ahora jugar con los recuerdos de las personas. No sé si ahí tiene ciertas carencias, claro, serían películas totalmente distintas, pero no sé. A mí en ese sentido sí que me parece interesante, y bueno, es que a mí personalmente el tema de los recuerdos y tal me llama la atención. También sí, en a mí también. Yo creo que es una película muy Black Mirror también en ese sentido. Sí. Claro, es que, a ver, yo lo que os decía también el otro día es que a mí como que me daba la sensación de capítulo de Black Mirror o capítulo de Twilight Zone o incluso rozando un poco la TV Movie, ¿sabes? Era como, pues eso, que se queda ahí como un poco de decir, bueno, ¿sabes? No sé. Es que yo no sé si eso también es parte del concepto con el que están jugando en Blumhouse, que son 8 películas, y a lo mejor habría que ver las 8 películas para entender que, además, las 8 películas estas las han llamado Bienvenidos a Blumhouse o algo así, y a lo mejor es que tienen un concepto concreto y las películas encajan mejor unas con otras. Y a lo mejor también por eso te daba la sensación de que fuese como un serial, sin llegar a serlo. Es posible que haya algo de eso. Sí. Personalmente yo creo que si a alguien que no haya visto la película le gusta Black Mirror, de ser a muerte con Black Mirror, yo creo que la película le puede molar. Porque a mí Black Mirror es verdad que hay capítulos que me encantan y hay otros que son como, pues, ok. Sí, a ver, hay capítulos muy buenos y hay capítulos, pues eso, más mediocres, como yo digo, sin llegar a ser malos. Sí, ¿sabes? Yo creo que a la gente que le mole el rollo Black Mirror, esta película se puede disfrutar más o menos bien. Sí, una película pues para echar la tarde no está mal. Sí, y hablabais de los personajes. Bueno, antes de pasar a los personajes, es otra de las cosas que también antes comentabas tú, Víctor, que Blumhouse te lleva más al terror. Esta película tiene poco de terror, en realidad. Tiene alguna pincelada, sobre cómo juega con el sonido, quizá. Tiene, o sea, yo creo que como terror, o sea, es verdad que juega más en el thriller. Incluso hay otra peli que se llama
broken, de un cristal que se rompe y hay unas dualidades de personajes, buenos, malos. Me parece muy interesante también esa peli. Y el tema del terror al final aquí, yo creo, pero eso también igual es muy personal. A mí, por ejemplo, el tema de las caras me parece terrorífico. El tema de no poder ver las caras y tal y como está construido, me parece terrorífico y sobre todo, desde qué punto de vista, o sea, la peli está muy claro y puede ser un acierto y un error el punto de vista que tiene. O sea, es muy claro y por eso también yo creo que no se sabe tanto del personaje de la viuda, ¿no? La chica que se queda sin el marido, sin el hijo de la doctora. A partir de aquí, a lo mejor sí que podemos empezar a hacer spoilers, sí, porque es que si no es difícil hablar de ello. Si no, es muy difícil. Pero sí, y al final, lo que parece es que es verdad, y ahí quizás es donde me ha venido demasiado a la mente el juego que tiene ese andante trasero, ¿no? Esa que nos recuerda casi al Exorcista, a La Maldición, ese cuerpo torcido que te recuerda absolutamente, a mí personalmente me recuerda mucho a un Botet en Mamá. Y todo y ese sonido muy característico para forzar, ¿no? El que todo eso te dé grima, que ya de por sí te da grima, forzarlo con ese sonido, ese crujido, que podría yo creo ser que también eso es lo algún que te zombie lleva... de los de Train to Busan, ¿no? Había algún zombie concreto de la que hablábamos la semana pasada, con ciertas torsiones, ¿no? Pero no hay nada de... Bueno, en Train to Busan utilizaron a bailarines, aquí utilizaron a un contorsionista, que es Troy James, y alucinas, porque en la película, claro, pues está disfrazado y ahí me meterán algunos efectos especiales y no se nota tanto. Pero si buscáis en YouTube algún vídeo de Troy James, flipas con el tío. Porque es que es algo, pero realmente repugnante ese señor. Cómo se mueve. Da mucha grima. Pero es ese. O sea, el juego que tiene el terror al final es ese. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si es Insidious 3, que tiene un momento en el que hay unos crujidos de huesos y tal, que creo que funcionan mejor. O sea, yo en este sentido lo veo, pues quizás... En ese sentido veo algo el cartón, ¿no? El hacerlo excesivamente impostado, ¿no? Un poco efectista, para construir todo ese sistema en el que el sonido es la marca, ¿no? Al final tú tienes el reloj, tienes el sonido de los huesos, ese sonido del contorsionismo a lo bestia. Entonces marca mucho el sonido. O sea, el sonido en esta peli es fundamental para entender los tiempos, ¿no? Para entender dónde están las salidas, dónde están las entradas. Y bueno, lo que pasa es que es lo mismo, me lleva a otras cosas. Es que me lleva todo lo que hay en esta peli, me lleva a otras pelis. Ese es mi gran... A mí me pasa igual. Estoy viendo otras películas, es como que tengo todo el rato la sensación de haberlo visto ya. Veo la construcción de Insidious también, de casi el hacer un viaje astral, ese personaje por encima guiándote. Veo demasiadas cosas que no me llevan a nada nuevo. O sea, es la sensación de, vale, he visto una peli, me he divertido, pero, vale, ¿y qué más? ¿O qué más me ofreces? ¿Qué más me...? Y es ahí que me da mucho que pensar, pero no con ella. Claro, ahí es. Pero igual es lo que tú dices, Sergio, que igual hay que esperar a ver qué es lo que quieren hacer, si cada tema va a hacer que se construya algo nuevo, ¿sabes? Algo más grande con cada peli. Bueno, las críticas que he visto de Delay son malas, ¿eh? Entonces no lo sé, habrá que ver, porque a lo mejor... Pero bueno, que tampoco podemos justificar que vaya a ser una parte de un todo cuando son historias independientes. Es como decir, vamos a ver si hay una serie, si hay un serial o una película de estas episódicas. Pues como bueno, habrá que ir diferenciando cada una por separado, ¿no? O sea, quiero decir, de Twilight Zone pues este capítulo es bueno, este capítulo es malo. O claro, plan, bueno, pero este capítulo es mejor y este es peor. O sea, pero, eso no me vale como excusa. Pero es como, eso es un delincuente, claro, es que le pegaban de pequeño, ya lo justificas, ¿no? Pero eso es como, al final, es como una trilogía. Es una justificación que no me vale. Pero que eso es como una trilogía, lógicamente, como con todo, tú tienes que separar. Pero es verdad que hay ciertas pelis que si están construidas de esa forma, a veces necesitas continuarla para entender cosas que a lo mejor han contado, y ahí, eso sí, para bien y para mal, a lo mejor empieza a pasar y ves aún peor lo que han contado al principio. O sea, mira, eso os lo compro con un ejemplo que sería en Prime, en Amazon, la de Tales from the Loop.
que es una serie, son 10 capítulos, que es como un episódico que cada uno es una historia independiente, pero todos los capítulos tienen personajes comunes dentro como de un lugar, como no se sabe muy bien si es idílico o no es idílico, o fantástico, y dentro de ese sitio, pueblo, espacio, lo que sea, están correlacionados unos personajes con otros, y entonces dentro de un segundo o un quinto capítulo vuelven a aparecer los personajes del primero, del segundo, tal, y entonces tienen que ver ciertas decisiones y ciertas cosas que pasan como con otras cosas que van a pasar más adelante. Entonces ahí sí lo compro, pero cuando son Twilight Zones y cosas así que no tienen que ver una cosa con la otra, pues no lo compro. Esto es o sea, la sensación igual va más por un estilo historias para no dormir, películas a lo mejor con que todas sean thriller o todas sean thriller terror. Sí, también como más libertad casi. Claro, un master of horror, una cosilla así. Bueno, Master of Horror volvía a tener el mismo problema. Unas eran muy buenas, otras eran muy malas. O sea, era... Generalmente casi todas eran bastante... Bueno, pero era muy... A lo mejor es el problema que tiene... No sé cuál es el presupuesto, pero es verdad que el tema de Master of Horror es que eran películas que estaban muy... TV movies. O sea, Master of Horror tenía ese tema. Y aquí... Quitando El fin del mundo en 35 milímetros de Carpenter, que era como yo creo de toda esa serie la más... Bueno, la de Mickey. La huella de Mickey. Luego había algunas muy malas. A nivel técnico, ¿a vosotros os ha dado la sensación o en algún momento os ha sacado de la historia fallos de iluminación, o sea, fallos de plano contra plano de iluminación? Porque a mí había en la casa de ella... Alguna cosa he visto, me ha saltado, sí. Había momentos que digo, ostras, veo un color diferente en un lado o en otro, sí. Veo... O sea, como que me... Como a mí me da la sensación como de haber tenido que hacer retakes. O muy rápido, o que haya sido una producción muy rápida, o muy... Sí que juegan bastante con el color, con los azules y los naranjas de los azules cuando están en la clínica, los naranjas cuando están en la casa, y es más el momento más de Nolan, quizá, sin alejarse o sea, alejándose más del personaje que le meten en la cabeza. No sé si a lo mejor juegan con eso y puede resultar raro, y lo hacen aposta, no lo sé. No lo sé. A lo mejor la estoy justificando porque me cae bien la película y no bueno, yo que sé, a mí, o sea, quería también comentar un poco, o sea, a nivel de la trayectoria del director, que pues Emmanuel Osei-Kuffour, que es una ópera prima, es su primera película, pero, o sea, tiene varios cortos previos. Y en concreto, o sea, yo he visto dos. He visto The First Time, que es de 2010, y de 2015, Born With It. Mucho más interesante, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, los cortometrajes que ha hecho este señor que luego esta película. O sea, también hay que decir que es un tipo que ha estado produciendo y dirigiendo en Japón 6 años. Sí, ha hecho publi, mucho comercial, pero que ha trabajado mucho en Japón. De hecho, estos 2 cortometrajes de los que estoy hablando están rodados en Japón, con reparto japonés. Y en concreto, a mí el de Born With It me ha gustado mucho porque creo que plantea, dentro de que, bueno, pues ya se ve que en Black Box, ¿no? Que pues habla un poco del colectivo negro, ¿no? Y también de los afroamericanos, sin ser algo predominante como puede ser en Jordan Peele o en Spike Lee, que hace de eso. Muy Blumhouse también. Claro, que habla mucho de esto y del problema de la segregación racial y demás. Y aquí pues son negros pues porque son negros, pero podrían ser blancos, podrían ser chinos, podrían ser, yo qué sé, podría ser cualquiera. Y me gusta en concreto el de Born With It porque sí que trata con un tema de ese racismo, pero en un contexto muy diferente, por lo menos para nosotros, que es qué pasa en Japón cuando llega un niño negro a una clase de un colegio de primaria, ¿no? La verdad es que es un corto muy interesante. Es fantástico. Lo vamos a compartir, a lo mejor lo hemos compartido ya antes, porque creo que para ver un poco este señor, yo creo que es un buen corto. Muy interesante, muy bien rodado. Me interesa mucho y creo que hay que verlo, que es un corto que hay que verlo. Están en Vimeo ambos, en el canal de Manuel de este tipo. Entonces, yo lo he visto por YouTube.
Bueno, pues tenemos que hacer un paroncillo porque nos tenemos que ir a Publi y ahora continuamos. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ernesto Valverde, los saludo desde Costa Rica. Los invito a ver el corto Exterior Parque Noche, una historia de amor, un poco un juego ahí bastante bonito. La verdad, el corto lo hicimos con mucho cariño, fue hecho en el año 2018 en Madrid y pues nada, ojalá lo disfruten. Pura vida, muchas gracias. Y volvemos, afrontamos la recta final del Quimérico Inquilino y estábamos escuchando hace un momento la recomendación de Ernesto Valverde para ver su cortometraje Exterior Parque Noche, que hemos dejado en nuestras redes sociales. Ernesto Valverde, que tuvimos en el programa, lo tuvimos antes de que cerrase en España entera, porque el programa lo tuvimos con él, si no recuerdo, grabamos el 6 de marzo, el programa fue el 9 de marzo y a partir de ahí pues vino una pandemia que asoló medio mundo. Así que le mandamos un abrazo enorme a... Sí, fue el último, ¿no? El último. Iba a decir una burrada, pero me la voy a guardar. Vale, mejor, sí. Mejor, sí. Sí, a ser posible. Bueno, como ya sabéis, este año como novedad, o no sé muy bien por qué, se nos ha ocurrido que podemos meter en el programa una pequeña recomendación de cortos que hayáis hecho para luego compartirlo en nuestras redes sociales y que la gente los vea y así, bueno, pues echamos un cable a los cortometrajistas. Así que si tenéis un cortometraje, pues nos los podéis enviar y nosotros los compartimos o no. Haremos la criba o no. O no. O no. Entre la cantidad dependiendo de los liados que vayamos esa semana. Y la cantidad de cortometrajes que nos están llegando. De hecho... No damos abasto a darle a restaurar para ver si llega alguno. Estoy tan abrumado con la cantidad de cortos que están llegando que estamos tirando de amigos desde hace 3 semanas. Porque es brutal. Pero es bueno. Hay que ser amigos de... ¿Sabes qué pasa? Que es que como esto lo hacemos al final del programa, yo creo que es que no aguanta nadie hasta el final y la gente no sabe que ponemos cortos. Mala suerte, no es mi problema que la gente no nos escuche. No... Porque este programa es muy dinámico y esto es una de... Esto es divertidísimo. Bueno, vamos a volver con Black Box. Ya en realidad nos queda ya poco que contar de la película. Quizá hay alguna mención a los personajes. A mí personalmente el personaje de la niña me parece muy divertido porque al final tenemos a una niña pequeña, no sé cuántos años tendrá, 6 años, 8 años, una cosa así, que actúa con un rol muy paternalista con su padre, de decirle lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, tienes que sonreír en público, tienes que abrocharte la corbata, te voy a preparar la cena. Y luego, sin embargo, es una niña pequeña que está deseando que su padre le lleve a comer sushi y que le haga caso, porque pues no deja de ser una niña pequeña. Y ese juego, ese rol que tiene me parece muy, muy original, muy divertido, ¿no? El cómo de repente se encuentra con ese marrón la cría. Eso sí, en ese personaje me ha llamado la atención. Sí, Amanda Christine se llama esta niña. Y por cierto, la actriz está estupenda. Está genial. A ver, habrá que seguir un poco la estela de esta chavalilla porque la verdad es que está muy bien. Y lleva trabajando desde 2016 y bueno, está empezando a hacer cosas. Entonces, a ver qué tal, pues tiene buena pinta y seguro que hace cosas chulas. Luego hablabais también antes del personaje de la doctora. A mí, el personaje de la doctora, claro, es que al final es como un... nosotros no lo sabemos hasta que no va avanzando la película, aunque bueno, te lo puedes medio imaginar con lo que hace, ¿no? Una doctora que hace hipnosis, dices, vale, pues esto tiene que estar... Esta señora es mala, ya está, punto. Pero sí que es verdad que según avanza la película, la primera parte, el primer tercio de la película, no te parece en ningún momento que sea una mujer que esté ocultando algo. Y sin embargo sí que lo hace, pero en realidad a mí me parece
que es el mismo personaje que Nolan. Él ha perdido, Nolan ha perdido los recuerdos y por tanto está perdiendo a su hija, y una hija a la que nunca iba a dejar, y de repente nos encontramos con una doctora que ha perdido a su hijo y que hace todo lo posible por recuperarlo, ¿no? Y hay también un poco la parte de la bioética de, oye, y si puedo recuperar a mi hijo que se murió hace 3 años, ¿por qué no puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué hay de malo? También es chungo eso, de repente meter a una persona que se murió hace 3 años en el cuerpo de una persona que se ha muerto hace 5 minutos. Eso va a ser o sea, yo creo que no sé cuántos años tendrán que pasar, pero va a ser un debate muy fuerte, ¿eh? Porque es el tema de la pérdida y tal. Esto, mira, me viene a la mente también lo de Cementerio de Animales. No como peli como tal, sino el tema de qué harías, hasta dónde llegarías para recuperar a un ser querido que has perdido, ¿no? Siempre se dice el tema de ¿recuperarías a una persona mayor o solo a unas personas jóvenes? ¿O cómo va la historia? Pero es verdad que yo creo que es una de las fallas sociales, ¿no? Que es el tema de la pérdida. Fallas, me refiero que es difícil, es algo difícil de superar, y yo creo que es algo a lo que no nos enseñan, el tema de la muerte, el tema de la pérdida. Es algo que me recuerda esto un poco de dejar como esas almas o conciencias en una especie de estado de hibernación para poder luego ser recuperadas e introducirlas en algún sitio, ¿no? Me recuerda un poco a lo que era, o sea, leyendo Philip K. Dick en Ubik, en la novela Ubik, había una empresa que se dedicaba a tener conciencias en criosueño. Glenn Runciter, recuerdo que era como un magnate al que habían metido en criosueño. Entonces tú podías elegir morir o podías elegir que te conservaran en una especie de recipiente por si en algún momento pues podían recuperarte, ¿no? Igual que se ha hablado muchas veces también de esto de la criogenización física, ¿no? A lo un poco Demolition Man, ¿no? De decir, bueno, voy a congelar a Sylvester Stallone y lo recupero luego para dar zapatilla a Dennis Rodman, ¿no? Lo que pasa es que luego visualmente tienes que tener cuidado a la hora de descongelar, que no vaya muy rápido, porque luego pasa lo que pasa. Que la gente se queda rara y se tiene que operar la cara. Se queda un poquito así. Por el problema de descongelación rápido, o sea, simplemente pues que cada cosa lleva su proceso. Eso sí, cuando congeléis, que no esté caducado ya, porque si no luego huele muy mal. O con un palito de cangrejo pegado en la oreja. Surimi. Pues, pero sí que a mí hay una de las cosas que hacen sobre todo la mujer esta que queda viuda, hace un comentario que dice, la doctora Brooks hace algo así como vudú o vudú tecnológico. Miranda. Y me resulta interesante porque si analizamos un poco el personaje de esta mujer, a mí me lleva a pensar un poco en brujas del siglo XXI, que en lugar de utilizar poderes mágicos, lo que utilizan es la tecnología. También me parecería que pudiera ser algo interesante, ¿no? El utilizar historias de brujas y adaptarlas a las tecnologías y cómo pueden utilizar ese vudú tecnológico que hablan. Sí, es como recuperar el vudú, ¿no? Los chamanes vudú haitianos a estos un poco implantes, ¿no? O aparatos neurológicos. Que también el casco de estas cosas me recordaban un poco a Strange Days, ¿no? A Días Extraños de Catherine Bigelow. Sí, bueno, es que al final hay una serie de películas de cascos ¿no? Yo qué sé, Ready Player One, me pongo un casco y me voy a otro sitio. Bueno, pero es verdad que al final yo creo que cada generación tiene su vida, ¿no? Y su, digamos, su... Y su muerte. No, me refiero a su vida. Y es verdad que cada generación ve algo como algo, hostia, pero esto es muy raro, ¿no? Esto es su incertidumbre, ¿no? Y su problema ético, y seguirá pasando con todo esto. O sea, al final yo creo que el tener unas raíces tan sumamente religiosas, culturales y sociales, pues al final nos llevan a que cada cosa nos la planteemos. Pero yo creo que pasa con casi cualquier cosa, ¿no? Que a lo mejor te haces un tatuaje, a alguien le parece que es una burrada y luego a ti te parece que es una burrada otra cosa, ¿no? Y cada uno tiene, de repente, su límite está en un sitio.
su límite ético, su límite moral o llámalo como te dé la gana. Pero yo creo que es... Sí, a mí sí que me parece curioso que los personajes, sobre todo de la hija y de la doctora, son los que quizá generan como más debates o más preguntas, y que luego al final el personaje de Nolan a mí me parece que está bien construido y que al final es una película funcional, que funciona y que ya está, que tiene sus más y sus menos, pero el personaje de Nolan yo creo que es un ejemplo de eso. Es un personaje que, bueno, lo hemos visto otras veces, creo que no está mal dirigido ni mal interpretado, porque en el fondo está interpretando a un señor que ha perdido la memoria, que está teniendo los recuerdos de una persona que no era, a la vez que se mezclan con recuerdos suyos, está viviendo, o sea, no sé, me parece que está muy bien construido y que es muy difícil el trabajo que hace realmente, pero es verdad que luego tampoco sobresale y que digas, ¡buah! Es el trabajo del siglo. Y luego al final se quedan como los personajes secundarios como los más interesantes o los más ricos de la película. Y los que mueven todo. O sea, al final la mujer, la hija y el otro doctor son al final los que mueven un poco el cotarro y hacen que todo eso genere dudas o generen cosas. Porque sobre todo la hija, ¿no? Es que Nolan está ahí un poco en plan de, bueno, pues no sé muy bien qué está pasando, no sé qué va, no sé qué. Me jode porque es como un poco, tiene un locus de control totalmente externo y eso hace que el personaje no sea muy atractivo. Ese es el problema. Bueno, al final yo creo que es el que, bueno, es realmente sobre el que pivota la historia. Al final el resto de personas, o sea, él intenta descubrirse a sí mismo y los demás descubrir qué narices está pasando. Pero que al final claro, ese personaje es lo que es. O sea, es una necesidad para que la historia avance y genere cosas. Pero sí, el personaje en sí es un accidente, ¿no? Es al final, son accidentes que van pasando. Por eso es complicada la película a nivel de que sea efectiva, porque al final no empatizas con el personaje principal. Es que el personaje principal está muy desde el punto de vista también del propio espectador, que no tiene ni idea de lo que pasa y no tiene los recuerdos tampoco ni de Nolan ni del otro chaval, ¿no? Eso es lo jodido y lo arriesgado de la propuesta que... Sí. Es como a ver qué pasa, pero claro, cuesta entrar y cuesta empatizar y ponerte un poco en sus zapatos, ¿no? Sí, hay un momento que a mí me gusta mucho en el que están juntos Nolan, su hija y el amigo doctor, y la hija y el doctor tienen como una conversación entre ellos, que hay como muchísima complicidad de los planes que iban a hacer a 40 años sus padres, y están Nolan como mirándoles de ¿qué me estáis contando? Y a mí, por ejemplo, ese tipo de cositas de la película sí que me parece muy, muy guay, ¿no? Porque te encuentras también tú un poco como el personaje de ¿qué me estás contando? Es que no sé de qué estás hablando, y te sientes ahí un poco perdido. Y bueno, un poco casi ya por cerrar el tema este de Black Box, yo creo que es una película que, bueno, que está bien. A mí personalmente me ha gustado. Entiendo que haya gente que diga un poco aburridilla o no aporta nada, pero tampoco me parece una película terrible. Es una película que, bueno, es aceptable, terrible, ¿no? Que continúe con su vida Emanuel y ya está. Pero quizás en lo que has dicho está la clave, el tema de los secundarios, de esos momentos y cómo está distribuida la historia, cómo está estructurada, cómo está dividida por guión, por montaje, por realización, que te lleva a lo que decías tú, Mick, de que lo que te importa más es la parte más dramática, ¿no? Que la parte más... que otra parte, y yo creo que con lo que dices tú, Sergio, se refleja, con que los momentos con los que te quedas son los momentos dramáticos a nivel... que son los que llevan un poco la película y lo que genera que vayas al siguiente estado, ¿no? A ver dónde y en qué punto no deja de ser la mujer, no deja de ser el hijo, te llevan ahí, no a esa parte ética. Yo creo que para mí ahí está la clave, la distribución un poco de la peli. Es que no deja de ser una película familiar, de relaciones familiares, que parece que estamos hablando de algo súper loco, de ciencia ficción, pero no deja de ser padres e hijos que quieren recuperarse. Pero mira, por ejemplo, cómo lo cuentan, a lo mejor, bueno, en Insidious quizás también tiene una parte fundamentalmente familiar, también con lo del viaje astral, y la película esta de... iba a decir... ahora la recupero, voy a ver cuál es y os la digo. Tómate tu tiempo. Sí, por eso, que se me acaba de...
Yo estaba pensando en Get Out, por ejemplo. Sí. Get Out, que también tiene algunas cosas similares con esto, sobre todo el tema de la hipnosis y demás. A mí me parece que tiene más peso esa trama que las tramas secundarias, que por supuesto son muy importantes y sin ellas no funcionarían, ¿no? Pero sí te quedas más con qué le está pasando al personaje, cómo está evolucionando. En esta, bueno, pues te quedas con cosillas y es entretenida de ver. Sin más. Tampoco le vamos, yo creo, a dar más vueltas, ¿no? O sea... bueno, podemos seguir dándole vueltas mientras Víctor, pero claro, tenemos es que no sé el si tiempo es, que tenemos. No sé si es el cabo del miedo. No sé si es esa peli. Pero no, es que estoy dando El Cabo del Miedo es la de Niro. Sí. Me refiero a la estructura y a la construcción de los personajes y a la elección de la distribución y la estructura de personajes, ¿no? O sea, que al final, ¿cuándo interesa que un personaje salga más? Es que la doctora Brooks, por ejemplo, en este sentido, es que a mí personalmente me interesa muy poco. A eso voy, pero que en otras pelis, el trato que hacen en Insidious, por ejemplo, con la medium, es más interesante. Hombre, es que en Insidious el personaje de la medium es brutal. A eso voy, que yo creo que donde cogea la peli es en esa presentación de algunos personajes, que a lo mejor deberían ser más trascendentales o más interesantes, y al final los secundarios son los que se llevan la película y son donde bordea el interés. Ya lo he dicho antes, que los personajes son muy, sin más, muy planos y que no tienen tampoco mucha profundidad. Y encima es que, claro, o sea, fíjate el problemón que plantea la película, que es algo muy profundo, y que tengamos unos personajes tan planos es a mí lo que me chirría y me hace que no entre. O sea, por eso digo que a mí el personaje que más me interesa es el de Miranda, porque es donde veo, cuando la miro a los ojos y veo a ese personaje, es donde veo una profundidad, ¿no? Y veo que pinchas y sangra. Los demás es como... Sois como decía un director de foto con el que he currado yo alguna vez, que es muñeco 1, muñeco 2, ¿sabes? Claro, no están muy humanizados en muchos aspectos, ¿no? Me dan un poquito igual, ¿sabes? Como están como puestos ahí, para que la historia avance y es lo que, no sé, el otro día hacíamos mención, ya que vamos hablando de temporalidad y hablamos de Nolan, abramos el melón Tenet, ¿no? O sea, al final me pasaba lo mismo con Tenet. Los personajes de Tenet me dan todos igual. Y pasa un poco igual. Pues mira, a lo mejor la similitud de esta película con Nolan es eso. Los personajes me dan igual. Christopher. He dicho. Queda dicho. Y con esto... Esto huele mucho a mierdas nuestras en realidad, ya desde desde que hemos empezado el programa huele a mierdas nuestras. ¿Cómo hemos bordeado desde que empezamos el tema Nolan, eh? El tema Tenet. Ha habido alguna olita y por mí seguimos así, ¿eh? O sea... Mira, vamos a dejarlo en manos de los oyentes. ¿Hacemos un programa de Tenet? ¿O no? Yo no la he visto y ya no está en cines, así que mala suerte. ¿No has visto? Pero bueno, ¿a qué viniste a Madrid ese día? Si no fue a ver Tenet. Pues sí, es verdad, no he podido volver otra vez. No he tenido suerte con Tenet. Bueno, pues sí, Black Box, que si queréis verla, pues vedla, y si no, pues no. Amazon Prime. No, bueno, podéis ver otra cosa y no pasa nada, ¿eh? Yo creo que si la veis, tampoco, bueno, está bien, que Mick es muy duro. Va de benévolo, pero luego en realidad no es benévolo. No soy tan duro, soy realista. Lo que pasa es que pues, no tengo pelos en la lengua y digo, hablo claro. Eso dicen algunos, ¿eh? O sea, para no evidenciar lo que son, a veces dicen soy realista. Pues digo que hay gente que lo usa y grupos que lo usan. Árbitro, lagarto, insincero. Ahí lo dejo. Tampoco quiero entrar en ¿Qué habéis visto esta semana? Vamos a pasar ya de tema. Eso os iba a decir. ¿Qué habéis visto esta semana? Que haya sido interesante, no me contéis. Por lo que sea, yo he visto un docu que está en Netflix que se llama Mi Profesor Octopus, que es todo lo que me enseñó un pulpo o algo así. Lo que el pulpo me enseñó. Es una maravilla. Una maravilla.
Pues, lo he visto por ahí y tal, y era como un documental de pulpos. No es un documental de pulpos como tal, sino es la relación. Bueno, es una historia de amor entre un señor y un pulpo. Básicamente. Habla claro. Podría ser Park Chan-wook, entonces. Mira, el nivel, a nivel realización es precioso, a nivel montaje es precioso también, está muy bien contado, musicalmente, todo. Y bueno, es la historia de un tío que se hace snorkel, hace apnea y se encuentra con un pulpo y lo visita continuamente para intentar entenderle, ver todo, y se crea una relación de amistad. Nada sexual. Nada sexual. Entre ese pulpo y esa persona que, diariamente durante un año completo se sumerge para poder verle y es súper, me parece súper recomendable. ¿Podríamos decir que ese documental te ha cambiado la vida y por eso ahora estás instruyéndote en buceo? Yo no he venido a instruirme en buceo, yo he venido a aprender a bañarme. Por favor, las cosas como son. Cuéntame más. La verdad es que el documental es curioso porque a lo mejor si lo hubiesen hecho con un perro, todos como lo entenderíamos perfectamente, o qué bonito una relación entre un señor y un perro que le trae el periódico, pero con el pulpo de repente es como que tiene un valor y un significado totalmente distinto y se convierte en algo muy original y además con unas imágenes bastante chulas. Bueno, me imagino a un pulpo trayéndome el periódico y me parece maravilloso. Y se come la página de los deportes. Sí. 8 periódicos. Pero que se descubre una de las cosas que los pulpos son uno de los animales más inteligentes que hay y es un docu que te descubre un poco ese mundo. Y no sé, bueno, como recomendación, sinceramente, muy, muy, muy guay. ¿Tú, Mick? Yo, he visto varias cosas, pero a destacar, no sé si habéis visto La Línea Invisible, la miniserie sobre el origen y la formación de la banda terrorista ETA, de Mariano Barroso. ¿Recomendable? Sí, está muy bien. O sea, me ha gustado bastante. Como un poco dentro de esta nueva ola, de esta ficción que está viendo en España, que también hablasteis en su momento de La Unidad, que por cierto ya la he terminado también de ver, me ha parecido maravillosa. Y Antidisturbios sale en breves también. Y Antidisturbios, muy pendientes de Antidisturbios, pues desde luego, a mí La Unidad me ha parecido maravillosa. Antidisturbios ya ha salido. ¿Ha salido ya? El 16 de octubre. Claro. Claro. Vale, cierto. Es que, estamos en Tenet. Lapsus espaciotemporales. La Línea Invisible muy bien, quitando que, interpreta a gente euskaldun, gente que no es euskaldun. O sea, cosas que me tocan un poco las narices, como que pues de repente Antonio de la Torre, un malagueño, interprete a Melito Manzanas. Pero quitando eso, está muy bien y la recomiendo y hay que verla. Y luego, por ejemplo, dentro de la trilogía de 3 colores de Kieslowski, de Krzysztof Kieslowski, que es que se dice muy mal, Christoph. Vi el otro día Bleu, la de azul, con prota Juliette Binoche. Muy interesante, dramón increíble y una gran película, muy buena, y sobre todo Juliette Binoche, que está tremenda. Es una película ya del 93, que no estoy contando nada nuevo, pero por una serie de cosas estoy estudiando ciertos personajes en soledad para un proyecto personal y muy recomendable. Lo que pasa que sí que os gustan los dramones, claro. A mí ahora mismo cuando has dicho el título de la película, Bleu. A mí a lo que me ha llevado es a que quiero volverme a ver un capítulo de Friends en el que Joey aprende francés. Me ha llevado a me ha llevado precisamente a ese instante. Oye, lo he dicho bien, joder. Mi mente se ha ido ahí. Que, por cierto, el documental de Víctor es un pulpo que hace de pulpo, ¿eh? El pulpo interpreta a un pulpo. Sí, no han cogido que podrían. Cabracho. Podría ser un negro haciendo de pulpo. Bueno, hay muchos pulpos, también entre la sociedad. Lo digo porque también ahí podría verse exactamente de qué va. Sí. También. Por favor, continúa. Sí, vamos a continuar. Yo no he visto Blue, pero he visto Bly Manor. He empezado a ver la serie que se estrenó
Se estrenó ayer, pero en la realidad que se está escuchando el programa se ha estrenado hace algunos días, ya habré continuado yo con la serie. No sé si visteis en su momento La maldición de Hill House de Netflix. Esta es como una segunda parte que con otros personajes distintos, otra historia distinta. A mí la primera parte me encantó, me parece una serie muy divertida. Muy divertida, no es divertida la palabra quizá. No, divertida no es. No, muy divertida de ver, porque es un terror, a mí me gustó, pero bueno. A mí yo la disfruté un montón y recuerdo un susto de esa serie que es de los mayores sustos que me he comido yo nunca en mi vida. Y además se comentó mucho ese susto, que hay de repente uno, no voy a contar cuál, que mola mucho. Y la segunda parte me está gustando. Bien, yo la veré también. De La maldición de Hill House, o sea, puntualizar que hay un capítulo entero en plano secuencia, que yo creo que además fue donde fue ya como su declaración de intenciones de decir esta serie es top, porque además, mira, pum, te hago un capítulo entero en plano secuencia. Evidentemente, entre comillas, tiene sus cortes, tiene sus cosas, y además jugando en plano secuencia con idas y venidas en flashback y en flash forward, que en tiempo real, que es como... una serie, todo como está construida esa serie es brutal, hay un trabajo enorme. Bueno, nos tenemos que ir hasta la semana que viene, Sí, hombre, porque tú lo digas. Bueno, pues te voy a cortar igualmente. Hasta la semana que viene, que vamos a ver Coco, es el último programa del mes, que coincide con la Noche de los Muertos esa semana y también el Día de la Animación, así que hasta la semana que viene con Coco. Hasta luego. Compadre, cómpreme un coco. Adiós a todos, espero saber más la semana que viene. El Quimérico Inquilino, con Sergio Vélez, Víctor Alvarado y Mick J. López.